Una de las cosas que hace a la Biblia un libro único es su confiabilidad. La Biblia es un documento confiable y hay muchas cosas que contribuyen a esa confiabilidad. La unidad de su mensaje, es decir, aunque fue escrita en un periodo de 1500, 2000 años por más de 40 autores, la Biblia tiene una unidad temática. Por otro lado, también la corroboración histórica. Muchos de los eventos que nosotros encontramos en la palabra de Dios son eventos que se pueden corroborar a través de la historiografía, de la arqueología y de todas estas ciencias que nos permiten mirar hacia el pasado, de modo que no estamos hablando ni de leyendas ni de mitos, sino de personajes que existieron en el tiempo y que ocuparon también un espacio. Pero sin duda uno de los elementos más importantes al considerar esta confiabilidad de la Biblia es su honestidad. Su honestidad. Sí, así como lo oyes. La Biblia nunca pretende mostrarnos historias perfectas en las que sus personajes y protagonistas son una especie de Steven Seagal recargado. Nunca le pegan. Siempre ganan. No hay enemigo que no puedan vencer. No hay oposición a la que no puedan resistirse. No. La Biblia nos presenta hombres que fracasan, pueblos que se desaniman, ciudades que blasfeman contra Dios, hombres que ofenden al Señor, otros que valientemente defienden su nombre y su dignidad. Así que la Biblia no es como una película de Hollywood en la que el protagonista siempre gana y nunca hay una adversidad que pueda ser, que no se pueda sortear. Entonces eso hace que al mirar la Biblia nosotros encontremos un documento confiable, porque no pretendió maquillar los relatos para que parecieran una historia mucho más fantástica y asombrosa y deseable, sino que nos la dejó tal cual. Es un libro que dejó las historias tal cual para que nosotros viéramos a Dios obrar incluso en medio de los desafíos y desaciertos de quienes participaron en su obra y en su trabajo. Esta historia de Nehemías que nosotros estamos abordando en las últimas semanas, acaba de entrar a lo que llamamos una zona de turbulencias. Una zona de turbulencias. Aunque ya hemos visto algunos brotes de oposición en los primeros capítulos, han sido brotes más que todo de lengua, verbales, psicológicos. Pero a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 6, esos brotes de oposición y eso que en principio empezó como una guerra psicológica va tomando forma hasta el punto que se convierte en una conspiración y hasta un intento de homicidio o de sabotaje de la obra de Dios. De hecho, se intensifica tanto que llega a alcanzar hasta a Nehemías mismo, como lo veremos la próxima semana si el Señor lo permite. Y en cada una de las situaciones que hemos visto hasta ahora, hemos podido apreciar también a un Nehemías que responde con oración. Pero ahora hay elementos adicionales que requieren que Nehemías responda con oración y con algo más. Porque efectivamente, aunque ellos han orado, la oposición ha continuado. Y eso no significa que la oración de Nehemías no está siendo eficiente. Eso significa que él necesita tomar otras medidas. El pueblo necesita cobrar ánimo y poner manos en la obra. Y el desafío de este líder ahora es mucho mayor, porque tiene enfrente no solo una gran obra, sino a un pueblo que necesita el ánimo para seguir construyendo esa obra. Hoy nos vamos a concentrar en ver cómo Nehemías enfrenta la primera crisis real en su liderazgo y el ataque a la obra que él estaba llevando a cabo. Toda vez que dichos ataques ya no eran solo ataques externos, ya no eran solo ataques que venían de afuera, sino que estaban dentro del mismo pueblo de Dios. Nehemías y el pueblo de Dios están en una guerra espiritual en la que el enemigo principal es Satanás, que ha comenzado a emplear estrategias y personas, hombres, para que refrenen el avance y el plan de Dios. Y hermanos, esto no podemos ignorarlo. Si nosotros somos el pueblo de Dios, y ciertamente lo somos, nosotros también estamos bajo ataque. Estamos en una guerra espiritual, y no es una guerra en la que estamos viendo
especies interdimensionales pasar por agujeros a nuestra realidad, ¿verdad? Demonios con cachos y piel roja y cola. Pero es una guerra espiritual. Y Satanás usa ideologías, sistematiza pensamientos y filosofías, usa la violencia, la intimidación y todo eso a través de personas que se sirven a su plan. Y antes de que usted piense que esto es una realidad, recuerde usted que cuando el apóstol Pedro quiso refrenar el hecho de que el Señor fuera a la cruz poniéndose sentimental, ay Señor, que en ninguna manera esto te acontezca, el Señor entendió que era Satanás quien estaba hablando por la boca de Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. De modo que la obra de Dios tiene una oposición espiritual, Satanás está detrás de esa oposición y se requieren, además de una respuesta espiritual, una respuesta contra los elementos, las estrategias y las personas que Satanás está usando. Y eso es lo que hace Nehemías en este capítulo 4 y lo va a hacer hasta el capítulo 6. Veremos entonces nuestro texto, capítulo 4, versículos 7 al 23, a la luz de 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Las amenazas de Tobías, Sanballat y Gesem y ahora de unos filisteos, pero al mismo tiempo veremos el enemigo del desaliento en los versículos del 7 al 13. Los enemigos, las amenazas y el desaliento. Luego de eso vamos a ver la respuesta, que fue oración y estrategia, versículo 14 al versículo 18. Y finalmente veremos la defensa, compromiso y trabajo en equipo, versículo 19 al versículo 23. Los enemigos, la respuesta y la defensa. Así que vamos a ver en primer lugar quiénes son estos enemigos de los que estamos hablando. Miren el versículo 7 conmigo. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, ya pueden notar, en los capítulos 1 y 2 parece que eran Tobías y Sanballat. Luego eran Tobías, Sanballat y Gesem. Ahora son Tobías, Sanballat, Gesem, los amonitas y también los de Asdod, en este caso una ciudad filistea. O sea, la oposición sin duda fue creciendo poco a poco. Se pusieron de acuerdo para venir contra el pueblo de Dios. Eso es lo que dice el texto. Que los muros de Jerusalén eran reparados cuando ellos oyeron eso, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Y qué hicieron? Conspiraron todos al mismo tiempo para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y el 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por todas las partes bajas del lugar y detrás del muro y en sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus arcos, sus espadas, sus lanzas con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Noten esto, todos los intentos por desanimar al pueblo y a Nehemías ahora estaban confabulados en un solo equipo. Todos estos hombres se habían puesto de acuerdo para venir contra el pueblo de Dios y contra la obra que ellos estaban llevando a cabo. Al principio ellos quisieron desanimarlo. Si una zorra se para en ese muro, la tumba. Ustedes son unos pobres, ¿qué van a terminar eso? Que ustedes no sirven para construir, ¿acaso van a hacer de las piedras y las ruinas otra gloria? Y cuando se dieron cuenta que el pueblo no se desanimaba, entonces dijeron, mira, nosotros necesitamos actuar ya mismo, no podemos permitir que Jerusalén sea reedificada por todo lo que implica comercial, religiosa y políticamente para la región, tenemos que hacer algo. Ellos no estaban ahora solo haciendo una guerra psicológica, sino que habían pasado a la acción.
En términos tácticos, tenían un ejército disponible para rodear a Jerusalén por todo su frente. Solo le faltaba la región noroccidental y ya la tenían cubierta con los de Asdod, los filisteos. Así que todos estos que se mencionan aquí técnicamente representaban una especie de ejército que podía geográficamente rodear a toda la ciudad de Jerusalén. Ahora, la respuesta de Nehemías en primera instancia fue la de siempre. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Versículo 9. Y a Dios por causa de ellos, y pusimos guarda de día y de noche. Noten que esta vez hay algo adicional. Oramos al Señor, pero pusimos guardias en la ciudad. Sin embargo, no eran las amenazas y la intimidación el único enemigo que ellos estaban enfrentando. Hay algo que está pasando que no estaba pasando antes dentro de la ciudad y que comienza a ser también catastrófico. Miren el 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. La queja de la tribu más grande de Israel, la tribu de Judá, los que aportaban el mayor capital humano a la obra, estaba siendo una fuente de desánimo y desaliento, que estaba haciendo difícil el trabajo, y esto estaba afectando a Nehemías y también al pueblo. Ellos estaban quejando del escombro. La muralla estaba por la mitad, pero sus palabras eran poco esperanzadoras. Y si usted alguna vez ha emprendido una tarea de largo plazo, sabrá que la mitad es el peor de los lugares donde tú puedes estar. La mitad del crédito que pagas, la mitad del recorrido del viaje, la mitad de la casa que construyes, la mitad de todo siempre es el punto cumbre y desanimante, porque tú dices, no he recorrido tanto como para estar cerca, pero no estoy tan cerca como para llegar. Entonces es como que estoy muy lejos para devolverme y estoy muy lejos para seguir. ¿Qué hago? Acuérdense ustedes que la muralla estaba hasta la mitad. Hasta ese momento ellos habían trabajado con toda su fuerza. Pero cuando se paran a ver la muralla dicen, wow, hemos trabajado tanto. Mira todo el escombro. Y todo lo que falta. Y el pueblo se desalentó. Quiero que veamos en detalle esas declaraciones, porque son importantes. Judá dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Habían categorías de oficio en la construcción. Estaban quienes pegaban ladrillo, estaban quienes guardaban como centinelas, y estaban unos que cumplían una función que aparentemente no tenía mucha importancia, pero que después de todo sí era muy importante. Eran los acarreadores. ¿Qué hacían ellos? Básicamente, tomar el escombro y ¿qué? Y sacarlo fuera de la ciudad. Más nada. Y volvemos al punto casi que del primero o segundo sermón, y que ha sido el punto de esta serie. Todos tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Y todo lo que nosotros hacemos, así sea que lo consideremos insignificante, termina siendo vital para que el trabajo funcione. Y tal vez estos acarreadores no le veían mucha utilidad a su trabajo. Yo quiero pegar. Ponen a mí a cargar piedra. Estoy aburrido de cargar piedra. En algún momento se aburrieron, se desmayaron, se sentaron y el escombro empezó a acumularse y el pueblo se desanimó y ahora los enemigos querían entrar. ¿Tú puedes ver eso? Estaban cansados física y emocionalmente. Y hermanos, eso sucede en toda área de la vida. En toda área de la vida nosotros vamos a enfrentar esa situación. En nuestra familia. O alguien aquí nunca escuchó a su mamá decir, estoy cansada, estoy hasta aquí, es lo mismo todos los días, y yo recojo, y hago, y lavo, y al día siguiente otra vez. O solo la mía es así de especial. En toda área de nuestra vida nosotros enfrentamos la frustración que viene como resultado del cansancio, de las fuerzas físicas que se agotan, y es normal.
Y por eso necesitamos lidiar con eso con sabiduría. Pero ese no era el único problema que estaba produciendo esa aflicción emocional. Ellos perdieron el enfoque. Nota que el texto dice, el escombro es mucho. El escombro es mucho. Si has estado alguna vez en una edificación, notarás que nada es tan desalentador que ver escombros por todos lados. Casi no se ve el avance. Si usted está construyendo una casa y ya tiene su esposa, miren, nunca lleve a su esposa en la etapa de construcción a ver la obra. Porque ellas solo quieren ver la pared donde va el cuadro, la baldosa en el baño, el detallito de la franja que está en la cocina, pero ahí lo que hay es un montón de cosas. Yo no veo nada. Porque las mujeres tienen un grado de percepción más detallista. Algunos hombres también logran desarrollar esa área con ciertas habilidades. Pero puede ser, hermano, que el ver todo el escombro no nos deje ver el mapa completo, el panorama completo. Eso es lo que sucede no solo a nivel de la construcción, sino en toda área. Los residuos del trabajo que vamos haciendo se van acumulando y hacen que lo que estamos haciendo no se vea tan claro, pero no significa que no esté ahí. Porque si hay escombro es porque hay obra. ¿Cierto? Pero ellos se concentraron demasiado en los restos del trabajo y eso hizo que perdieran la perspectiva y eso desanima. Si tú vas a una construcción, pide el plano de la obra terminada. Es más, si tienen un render, mejor, para que puedas ver el trabajo que se está haciendo con todo y escombro a la luz de cómo quedará, porque si solo te concentras en lo que está ahí, eso va a traer mucho desaliento y mucho desánimo, y ellos lo estaban experimentando. Pero por otro lado, y creo que esto era lo peor que a ellos les estaba pasando, habían perdido las fuerzas, habían perdido la percepción, el foco, ahora estaban concentrados en la obra medio terminar, pero no en la gran obra que habían de terminar. Además de eso, ellos perdieron la confianza, la seguridad. No vamos a terminar la obra. Eso fue lo que dijeron claramente. No podemos edificar el muro. Habían perdido su zona de seguridad. Como cuando le quitas a alguien aquello que sentía tan propio. Cuando alguien se muda de la casa donde vivió todo el tiempo, por ejemplo, y perdió esa zona de seguridad, dice, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? O cuando pierde el trabajo. ¿Y ahora? Esa sensación de vacío, como de sentir que perdió propósito lo que nosotros estamos haciendo, estaba llevando al desánimo a estos hombres. Habían perdido la esperanza y la fe. Acuérdense cómo habían comenzado ellos a trabajar la obra. Vamos a edificar el muro. Dios está con nosotros. El Señor es nuestro respaldo. Dios nos va a dar la victoria. Y ellos dijeron, amén, así es. Vamos, Nehemías, estamos contigo. Pero luego eso se fue difuminando hasta que desapareció. Y ya no había propósito. Ahora solo había desesperanza, cansancio, desánimo. No vamos a terminar. Estaban declarando que la obra no iba a terminar. Todo se había combinado al mismo tiempo. Las amenazas externas, el desánimo interno, una cosa había llevado a la otra y no sabemos qué. No sabemos si el desánimo animó a los enemigos o si fueron los enemigos los que llevaron al desánimo. Como quiera que sea, la queja era el síntoma de que algo no se estaba manejando correctamente. Y eso se había regado, y ese era el problema. Se había regado como un dicho en Jerusalén, tanto que hasta se cantaba en Jerusalén. Eso que acabamos de leer era un cántico, está escrito en el libro como si fuera un cántico. La fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Bueno, en hebreo y con otro ritmo. Pero era un cántico, o sea, era algo que se estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo.
Mi hermano, en verdad, yo no quisiera ser Nehemías en esa situación. Porque imagínate ir por todos lados. Ajá, Nehemías, y cuéntame, ¿cómo están las cosas? ¿El muro se va a terminar o no? Ajá, Nehemías, veo los acarreadores como que... Nehemías, hay mucho escombro. Nehemías, me parece que eso no se va a terminar. Hubo algo que agravó la situación, sin duda. Porque el desánimo va a venir, especialmente cuando estamos trabajando en equipo. ¿Puede que alguien se desanime? Pues por supuesto, puede que alguien se desanime. Pero el agravante, ¿sabe dónde estuvo? Mírenlo aquí en el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, es decir, que habitaban alrededor de los enemigos que estaban amenazando, nos decían hasta 10 veces, que es una forma de decir, nos decían hasta la saciedad, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. No vayan a devolverse para su casa, porque los van a matar. Y eso empezó a regarse internamente. Eran malas noticias que empezaron a manejarse en una época de tensión y que hizo que el pueblo sucumbiera ante el desánimo. Tal vez era verdad lo que ellos estaban diciendo. Los enemigos estaban amenazando. Era verdad que si salían, ellos estaban diciendo que los iban a matar. Pero ¿por qué tenían que hacer el trabajo de usar eso como una herramienta de desaliento? Tal vez no lo estaban haciendo con esa intención, o tal vez sí, no lo sabemos. Pero estaban desbaratando con los pies lo que habían construido con las manos. Recuerden el caso de los espías que el Señor envía a ver la tierra antes de entrar. ¿Se acuerdan cuando Moisés está de este lado del Jordán y manda unos espías para ver las ciudades? 2 de ellos vinieron diciendo, eso es pan comido para el Señor. Nosotros vamos a entrar a esa tierra y va a ser nuestra tierra que fluye leche y miel. Hay de todo. Mira, una tierra hermosa, preciosa. Qué bueno que Dios nos dio esa tierra. Pero habían 10. Tanto caminar 40 años para llegar aquí. Mira, esas murallas son gigantes. O sea, esa gente mide 3 metros de alto. Nosotros somos enanos. No vamos a entrar ahí nunca. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo, por el testimonio de esos 10, se desanimó. Y Dios lo puso a dar vuelta durante 40 años hasta que toda esa generación incrédula se murió y solamente los 2 que dieron el reporte positivo y sus familias quedaron vivos. La queja es destructiva. ¿Era verdad que eran gigantes? Pues claro que era verdad. ¿Era verdad que sus murallas llegaban al cielo? Pues claro que era verdad, pero era una queja que estaba poniéndose por encima de la confianza en el Señor y del trabajo que Dios estaba haciendo. Mi amada hermana, esposa amada que estás aquí, de tu esposo amado que estás aquí, siempre hay una tentación, siempre habrá una tentación para hacer ver las cosas más graves de lo que son. Y convertirte en un instrumento de queja permanente que traiga desánimo al liderazgo de tu esposo. Como una gotera, dice el libro de Proverbios, es la mujer quejumbrosa. Es más fácil vivir sin techo que vivir todo el tiempo con el tiki-taque, tiki-taque. Eso es falta de sabiduría. Pero es que hay razones para yo quejarme. Pues sí, por supuesto, pero hay también formas sabias de comunicar las cosas. Mira esta gente, hasta 10 veces, o sea, era como que lo cogieron por deporte. Iban y volvían. Oye lo que están diciendo. Se van a meter. La gente estaba construyendo. Mira, deja de construir, se van a meter. Óyeme, eso agravó la situación. Debemos ser cuidadosos en la manera en que ponemos en consideración nuestra queja, porque puede traer desánimo sobre otros. A veces podemos hacer ver algo que a nosotros nos parece enorme, nos parece grave, pero que otro no lo está viendo porque está concentrado en otra cosa. Entonces cuando tú le dices, mira, deja de ver eso que está viendo y mira esto que yo estoy viendo, entonces esa persona que antes no estaba viendo eso, que tenía ánimo porque no estaba viendo eso, ahora empieza a verlo y empieza a tener desánimo. Y no es que tengamos que esconder la realidad. Y esto aplica en muchas áreas, aplica en el área del liderazgo de la iglesia, si tú tienes una empresa, si estás en tu casa. No es que tengamos que esconder la realidad de las cosas.
Es que tenemos que ser sabios en la manera en que nosotros observamos los retos que tenemos por delante, especialmente si trabajamos en equipo. Y estoy hablando de todo lo que involucra equipo, familia, iglesia, trabajo, todo. Hay realidades y desafíos que tenemos que enfrentar, pero debemos saber de qué cosas nos ocupamos, qué cosas van a necesitar nuestro tiempo, pero también qué cosas pueden traernos desánimo y llevarnos a una crisis en la que sintamos que ya no tiene sentido hacer lo que estamos haciendo. ¿No te has dado cuenta que, oye, tú no has visto esto que, no has notado tal cosa, oye, no has visto? Y pueden ser que sean cosas evidentes de nuevo. Pero hay maneras en las que nosotros podemos traer eso de modo que sea un desafío al que vamos a enfrentar juntos y no una queja como de, mira a ver cómo lo resuelve. Eso se va a hacer un problema. Esto va a ser, yo no sé cómo vamos a salir de esto. Mira, en verdad yo nunca me imaginé estar en una situación como estas. Eso agravó el desánimo entre los hermanos o entre el pueblo. Vivimos en una guerra espiritual, eso es seguro. Pero debemos estar en la capacidad de identificar cuándo estamos frente a un enemigo externo o cuándo estamos frente a un enemigo interno. Algunas veces la opresión a nuestras vidas viene por circunstancias que nosotros no podemos controlar. Bendito sea Dios, Él es soberano. Pero otras veces son el resultado de alguna percepción mala nuestra, que a su vez trae duda y desconfianza y al mismo tiempo desánimo y pérdida de seguridad. Y la respuesta para ambas es diferente. Tal vez en una no me quede otra sino decir, Señor, yo confío en ti, tú me defiendes, yo no puedo pelear. Y en otra tendrás que decir, Señor, necesito compañía, necesito consejería, necesito ánimo, necesito salir de esto, yo no puedo quedarme aquí. Todos enfrentamos momentos como estos, hermano mío, todos enfrentamos momentos de desánimo en todas circunstancias. Ninguno está exento de eso. Es más, si alguien dice que está exento, hace a Dios mentiroso, porque el mismo Señor Jesucristo se vio frente a una situación de desánimo una vez. Las enfrentamos como individuos, las enfrentamos como iglesia, las enfrentamos como miembros de un equipo, como miembros de una familia. Pedro dice que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que ha de venir como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Nada nuevo debajo del sol. Pero la clave está en cómo respondemos a esos desafíos. Si dejamos que estos enemigos crezcan hasta el punto que nos saquen de la carrera o si nos aferramos al Señor y buscamos compañía para resistir. Si tú estás aquí y tal vez eres nuevo caminando en la fe o eres alguien que está empezando, incluso si no lo eres, tú sabes de qué hablo. A veces miras hacia adelante y ves todo lo que te falta por recorrer. Y entonces al mismo tiempo que estás haciendo esa reflexión tan profunda, llega el comentario de la tía, y eso que ahora es evangélico. Y que cristiano. Y tú estás batallando internamente, que tú dices, Señor, si tú no me ayudas, yo no sé qué va a hacer de mí. Y encima, ay. La buena noticia es que tú no estás solo. Y la otra buena noticia es que estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Que no eres el único que le pasa eso. Que todos pasamos por eso. Y que estamos aquí para ayudarnos unos a otros. No bajes los brazos porque el Señor es fiel. No podemos evitar que el desánimo y los comentarios y las críticas y el desaliento y la queja nos hagan perder el deseo, las fuerzas y la confianza. No podemos evitar eso. Pero sí podemos evitar que se conviertan en algo que nos saque de la carrera y que quite nuestras manos de la muralla. Nehemías sabía
que esta vez él necesitaba algo más que oración. Él lo sabía. Aunque Dios podía ayudarlo, él necesitaba levantar no solo la confianza del pueblo, sino el ánimo para que la obra pudiera continuar. Así que la respuesta de él es clave, lo que nos lleva a nuestro segundo punto en el sermón de hoy. Versículo 14, la respuesta de Nehemías, oración y estrategia. Entonces, por las partes bajas del lugar, miren la estrategia, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead vosotros, vuestros hermanos, vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Se parece al discurso de Winston Churchill, del que hablábamos hace unas 3 semanas. Pelearemos en la playa, pelearemos en los montes, pelearemos en el agua, pelearemos en el mar, pelearemos por Inglaterra. Ya sabemos de dónde lo sacó Churchill. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Es muy posible que Nehemías supiera que iba a ser muy difícil que ellos hicieran una guerra contra Jerusalén. La razón, acuérdense ustedes que cuando Nehemías llegó, él traía cartas del respaldo del rey, y el rey había puesto a su disposición soldados, de modo que estas personas, Tobías, Sanbalat, Gesem, los árabes y ahorita también los filisteos, sabían que si hacían guerra contra Nehemías, se estaban metiendo contra el rey. Así que puede que Nehemías tuviera cierta confianza en el hecho de que eso era, como decimos nosotros, puro bla, bla, bla. Pero de todos modos, él no quería correr riesgos, pero él también necesitaba darle confianza al pueblo. Él necesitaba que el pueblo agarrara confianza. Él podía tenerla, pero el pueblo no. Él podía tener cierta seguridad, pero el pueblo estaba amedrantado. ¿Y cómo hace él para que el pueblo agarre confianza y ánimo? Bueno, lo que hace primero es que detiene la obra. No podemos seguir construyendo así. Vamos a parar. Esto hay que pararlo. Ni un martillo más, ni una piedra más. Vamos a parar. Respiren. Ok, vamos a ver qué vamos a hacer. Organiza a los hombres, ahora ya no en función de la construcción del muro, sino en función de la defensa. Y los pone en las partes más frágiles y accesibles de las murallas. Oigan esto, con sus familias. Con sus familias. Ellos debían pelear no solo para proteger la ciudad, sino a los suyos. Él estaba dando un estímulo, un plus de ánimo. Era una prioridad levantar el ánimo de los desalentados. Y la forma de hacerlo era ponerlos en guardia. Después de todo, fuera que estuvieran desanimados o no, si el pueblo venía, ellos iban a ser unos muertos desanimados. O sea, había que pelear como fuera. Así que él los pone al lado de sus familias. En otras palabras, ustedes miren a ver a quién van a defender. ¿Por quién van a pelear? Porque esto no es un asunto de construir una muralla solamente. Esto es un asunto de la reconstrucción del pueblo. Pero hay algo más que él hace que es clave. Versículo 14. Él dice, después miré y me levanté y dije a todos los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Y aquí está la palabra clave, acordaos del Señor grande y temible. El miedo había venido porque se habían olvidado de quién era su Dios y que Dios los guardaba a ellos. A veces, hermano mío, todo lo que necesitamos es recordar.
Yo estoy convencido que la razón por la cual Dios nos dejó la Biblia como un texto escrito que puede ser leído es precisamente que nosotros podamos acudir a Él y que de manera inalterable nos diga siempre las mismas cosas que necesitamos oír. Una vez mi hijo me preguntó, papi, ¿cómo vas a hacer cuando termine de predicar todos los libros de la Biblia? Yo digo, si es que me alcanza la vida para predicar todos los libros de la Biblia, cuando termine el último libro de la Biblia, empiezo otra vez. Porque no tenemos otro libro sobre el cual descansa nuestra verdad. No hay nuevas cosas que estamos descubriendo. Todo lo que Dios tiene para nosotros está aquí. Gracias a Dios. Así que, hermanos míos, Dios nos dejó este libro como un recordatorio de su verdad. Y yo creo que esto se conecta mucho con las palabras del salmista en el Salmo 103, cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego los empieza a enumerar. Él es quien te corona de favores y misericordia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te rejuvenece como el águila, el que sana todas tus dolencias, Él es, una y otra vez. De hecho, parte de la función de un pastor, en el sentido de un pastor de ovejas, era irse fuera por mucho tiempo en los campos, y lo que hacían estos judíos eran escribir fragmentos de la palabra de Dios, especialmente de la Shema y de la ley del Señor, en sus callados, en sus vestidos. Y por eso cuando nosotros leemos el Salmo 23, cuando David está ahí con el cayado, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando recuerdo tu palabra, cuando me acuerdo de estas cosas, cuando yo recuerdo realmente todo lo que tú has hecho. Cuando yo puedo mirar hacia atrás y ver la obra tuya, yo cobro ánimo. El problema del miedo, hermanos, y la desconfianza y la falta de fe descansan en olvidar todo lo que el Señor ha hecho. Por eso nosotros necesitamos recordarnos el Evangelio todos los días de nuestra vida, porque es la condensación de la obra completa de Dios en favor de nosotros en Cristo Jesús. Allí está nuestro recordatorio de que éramos pecadores, allí está nuestro recordatorio de que Dios es un Dios santo que no tiene comunión con los pecadores, pero ahí está nuestro recordatorio de que Cristo, siendo justo y viviendo una vida perfecta, se puso en medio de los pecadores y Dios para reconciliarnos. Necesitamos eso todos los días de nuestra vida. Cuando nos desanimamos, cuando nos sentimos cansados, cuando tenemos conflictos en casa, cuando tenemos conflictos en el trabajo, yo necesito recordar quién era yo y quién soy ahora por la gracia del Señor Jesucristo, pero necesito recordar algo más, lo que yo seré por esa misma gracia en la eternidad, libre del pecado y de cualquier otra cosa que yo enfrente en este mundo. Creo que era John Newton quien decía al final de su vida, puedo recordar muy pocas cosas, pero de las pocas cosas que puedo recordar es, yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Y ojalá, hermanos, hasta el último día de nuestra vida, esa sea la verdad que nosotros podamos recordar y que nos aferremos a ella con toda nuestra fuerza. Así que Él le dice, acuérdense del Señor. Él es grande y temible. Él prometió librarnos. Él prometió rescatarnos. Pero lo otro que Él hace, Él los motivó a la necesidad de defenderse. Dice el texto que con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Tal vez el trabajo de la obra ahora era más lento, pero ellos tenían más confianza. La respuesta al desánimo y la frustración siempre va a involucrar oración. Esto no es una terapia psicológica. No es como que yo estoy desanimado y empiezo a repetirme a mí mismo, no estoy desanimado, no estoy desanimado, no estoy desanimado. Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Y mágicamente cuando termine el mantra, todo se habrá ido. No. Es acudir al Señor en oración, reconocer mi debilidad y decir, Señor, estoy mal. Y yo necesito tu ayuda, yo necesito recordar, yo necesito tu palabra. Los constructores estaban desanimados, los acarreadores estaban desanimados, los que organizaban estaban desanimados. Pero si las amenazas se cumplían, como dije hace un momento, daba igual ser un muerto desanimado que un muerto que trabajaba.
Tenían que ponerse a trabajar como quiera que fuera, desanimados o no. Tenían que defenderse y defender lo suyo. Mi hermano, hay cosas que nos toca hacer. Decía Charles Spurgeon, cuando tengas desánimo, ora. Y cuando no tengas ganas de orar porque estás desanimado, ora para que el Señor te dé ánimo para que puedas orar por el desánimo. Pero como sea, tienes que orar. El trabajo de Nehemías no estaba en convencerlos que todo eso era un invento, que ellos no iban a hacer nada, que eso era puro bla, 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 que él tenía la protección del rey. Y él podía recurrir a esa estrategia, pero no lo hizo. No era la negación. No es, esto no está pasando, tranquilo, que vamos a salir victoriosos. No se preocupen, Dios está con nosotros y Él es un soldado poderoso que pelea. Esas cosas eran verdad, pero ellos necesitaban actuar. Ellos necesitaban aceptar y llevar esa aceptación a una preparación que era requerida, con lo que tuvieran a la mano, con lo que pudieran defender. Ellos no eran militares, pero con lo que pudieran defenderse, tenían que hacerlo. El desánimo tiende a llevarnos a la pasividad, pero debemos resistir eso. Seguir al Señor requiere sacrificio, y en eso el Señor es un gran ejemplo. Él dice, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Pero qué? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Al final, el Señor sabía que tenía la voluntad de Dios por encima de su desánimo y fue movido a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hay veces que vamos a tener que hacer cosas que no queremos hacer, pero que somos llamados a hacer. Y usted dirá, oh, pero ¿cuál es la gracia de hacer las cosas sin gozo? Yo quisiera disfrutar lo que hago. Hermano, no siempre tenemos el camino de rosas preparado para hacer todo lo que queremos hacer con gozo. O sea, no creas que el Señor iba con una sonrisa aquí y la otra acá, y estoy tan feliz porque me van a crucificar. Tú no te imaginas qué gozo tan grande que tengo. Señor, pero te van a traspasar. Sí, no te preocupes, estoy feliz. No. El Señor estaba afligido, lloró, y tanto era su aflicción que sus gotas de sudor eran como pesadas gotas de sangre. O sea, el Señor estaba pasando una crisis realmente horrible, anímicamente hablando. Pero Él debía ir a la cruz. Él nunca fue contra su voluntad, porque fue por la voluntad de Dios, pero sí contra su desánimo. Y sí contra todo aquello que le decía en ese momento que no lo hiciera, porque provenía de Satanás. Hay personas, y nos pasa, que en el desánimo nos encerramos y no queremos hacer nada. Y eso es un estado realmente difícil, y yo no quiero minimizar eso, hermanos, en verdad, yo no quiero, porque alguien dirá, es que usted nunca ha estado en una situación como esa. Bueno, yo no sería tan rápido, pero yo he estado ahí, hermano, en verdad, uno no quiere hacer nada. Entonces, ¿qué tiene? Quisiera decirte, pero no sé. Pero algo tiene que haber, sí, es algo, yo no sé en dónde, ni sé qué es, no sé si es entre el pecho y la espalda. Es un vacío, una cosa que yo no te puedo explicar. No quiero hacer nada. Pero hermano, tenemos dos opciones. O no hacemos nada o hacemos algo. Y allí es donde necesitamos la confianza en Dios y la ayuda de otros. Cómo otros nos ayudan a nosotros a lidiar con esa lucha, con esa batalla. Y aquí de paso, hermano, ayudar a otro en esa lucha no pasa nada, tranquilo, deja, usted salga, toma el sol, falta vitamina D, tómese un café y para adelante. No, mi hermano, tampoco es tirarle un versículo a la persona, como que esa persona está desanimada y como que mira, ahí está, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú no crees la Biblia, ¿qué es lo que te pasa a ti? Levántate de ahí. No, porque es que esa persona de verdad está teniendo una crisis de ánimo fuerte. ¿Cómo yo puedo con el Evangelio ser un soporte para esa persona, ponerme al lado de ella, ser consuelo, una fuente de verdad, recordarle lo que necesita recordar el Evangelio? ¿Ven lo importante? Y la diferencia. Tal vez algunos de esos procesos requieran un trabajo más a largo plazo. Los psicólogos modernos lo llaman depresión. La Biblia lo llama aflicción de espíritu. Y tal vez algunos requieran un proceso mucho más elaborado de trabajo, de acompañamiento, de consejería, y tal vez sea un aguijón con el que tengan que luchar hasta el último de sus días, pero para ellos el Evangelio es suficiente.
si tú has puesto la mano en el arado, no mires atrás. Este es un camino difícil, pero el Señor nos ayuda en cada paso que damos. No caminamos solos y tampoco estamos desprotegidos. Mucha gente que abandona la fe lo hace porque se ven a veces solos en medio de la nada, pero el Señor está con aquellos que verdaderamente creen en Él y no tenemos razón para temer. Como iglesia, hermanos, vamos a tener altibajos, vamos a experimentar desánimo en algún momento, frustración, pero la obra es más grande que nosotros. La obra y el trabajo de Dios es más grande que nosotros y nuestro llamado es permanecer firmes en lo que Él nos ha llamado a hacer. A veces vamos a ver este lugar lleno, los cantos van a fluir bien, hay tanto ánimo en el ambiente como el de los constructores cuando empezaron la obra. Pero en la medida en que la muralla empieza a edificarse, van a aparecer obstáculos. Tal vez el lugar no va a estar tan lleno y los cantos no van a fluir tan bien. Pero es la obra del Señor, hermanos míos. Y debemos hacer lo que hemos sido llamados a hacer por encima de nuestro ánimo. Y no se trata de fama o reconocimiento y que se diga que nuestra iglesia es una iglesia que está todo el tiempo sonriente y animosa. No, es que la obra del Señor no puede detenerse. Si esta iglesia un día deja de existir, Dios va a levantar 100 iglesias que prediquen la palabra de Dios fielmente. La obra de Dios no se va a detener por eso. Es la obra del Señor y no se ha detenido en siglos y no se va a detener sino hasta su regreso. Así que conviene que nosotros vivamos a la luz de su verdad como Él nos ha llamado a vivir. Y con esto vamos cerrando. Con la obra activa, Nehemías pone en marcha una nueva forma de trabajo en equipo y sacrificial, donde todos van en pos de un mismo propósito. Eso es lo que dice el texto. 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Todavía falta mucho trabajo. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otro. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Lo primero que Nehemías hace en respuesta para ese desánimo es decirle, necesitamos seguir construyendo la obra. La obra se tiene que reactivar, pero vamos a protegernos. Así que le dice a los nobles, como estamos dispersos en todo el trabajo, porque acuérdense que no trabajaban por secciones, sino simultáneamente por familias, y estamos lejos uno de otro, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a tener a un trompetero a mi lado, y si en algún momento tenemos que enfrentar la guerra, la trompeta va a sonar, y destinó unos puntos para que ellos se reunieran allí con sus lanzas, en el caso de... Y eso era una estrategia militar, poder convocarlos en un punto de encuentro para la defensa. Pero lo otro que vemos es que ellos estaban realmente comprometidos, trabajaban en equipo, no se quitaban ni la ropa, solamente para bañarse. Y al quitarse la ropa solo para bañarse, estaban en guardia todo el tiempo. Pero hay algo interesante, y es el hecho de que ellos se estaban apoyando unos a otros. Mientras unos cuidaban, los otros hacían centinela y hacían turnos. Mientras otros hacían centinela, los otros guardaban. Empezaron a servirse unos a otros. Hermano, en verdad, yo creo que no hay mejor remedio para el desánimo que el servirnos mutuamente. Ellos empezaron a servirse uno a otro y empezaron a cuidarse uno la espalda de los otros. El trabajo en equipo y el servicio sacrificial es una respuesta contundente al desánimo y la desesperanza. Si somos de los que permanecen con ánimo, esa es una forma de animar a otros. Si yo estoy con ánimo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo ponerme delante de otro y decirle, yo no sé tú por qué estás así, mírame a mí. No,
¿Cómo puedo yo servirle a esa persona de modo que esa persona pueda tener ánimo? Hacemos lo que hacemos no para nosotros, sino para el Señor. En conclusión, hermano, cuando el desánimo y la frustración y la amenaza aparecieron para hacer parar la obra, fue necesario un liderazgo que pudiera volver a las personas a Dios, pero también un liderazgo que actuara en consecuencia. Y esas dos cosas son necesarias siempre que tengamos un desafío enfrente. Orar es lo más importante que debemos hacer, pero no es lo único que debemos hacer. Hay un llamado al servicio sacrificial, pararnos y hacer lo que tenemos que hacer en la situación que sea. El desánimo no se puede presentar en nuestra vida personal como si fuera algo que no esperábamos. Sorpresivo, va a venir, va a llegar a nuestra vida, a nuestra familia o a nuestra iglesia. Y en todos los casos, seguir la dirección de Dios que vemos aquí en Nehemías va a ser muy útil. Orar, tal vez parar, reflexionar, hacer un análisis, tomar decisiones, corregir. Amado hermano, no te sientas mal porque el desaliento llega a tu vida. El desaliento llega porque Dios es soberano y nosotros somos débiles. Y eso nos recuerda esa debilidad, que no podemos resolverlo todo por nuestra propia mano y que necesitamos de la ayuda del Señor, pero también la ayuda de otros. Y por eso somos una iglesia, por eso somos una familia, por eso no caminamos solos, por eso no somos llaneros solitarios que creyeron y siguen su vida de manera individual. Tal vez el panorama no se vea claro. Hay puertas que se cierran, hay escombro en tu vida, situaciones del pasado que resolviste que todavía están ahí. Como que tú dices, bueno, ¿y eso cuándo? Y eso desalienta, desanima. Pero recuerda que tú estás construyendo y Dios a través de ti una obra que es más grande que tu propia vida. Es su reino. Mira a tu alrededor. Tampoco estás solo caminando esto, ni vas caminando sin esperanza. Hay otros que estamos caminando en la misma batalla, construyendo las mismas murallas y confiando en el mismo Dios. Y amigo que estás aquí sin Cristo, voy a usar las palabras de Pedro cuando se enfrentó al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? La gente se está yendo. Y el Señor dice, pues también tú te quieres ir. Y el Señor le dice, Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Fue el mismo Señor Jesucristo quien en Juan 15 dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Amigo, algunas personas han experimentado un desánimo tan fuerte y tan profundo que llegaron a la equivocada conclusión de que la vida no tenía sentido y tomaron la decisión de quitarse la vida o perderla, lo que es peor, en la vanidad, en el alcohol, en las drogas y en el desenfreno. Pero cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cómo Él, siendo inocente, murió para salvarnos de nuestros pecados, eso redefine el valor de la vida. Porque fue necesario que muriera el Santo Hijo de Dios para poder redimir la vida de un pecador. Y eso le da todo sentido a la vida. Si tú no has podido ver eso, yo le oro al Señor para que tú puedas ver eso tan claramente hoy. Y que puedas mirar con toda lucidez que el sentido de tu vida no está en las cosas que tú consideras que te hacen o no feliz. El sentido de tu vida está determinado por el que dio su vida por ti. Y tú necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a un Salvador hoy. Ven a Él hoy. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por llevarnos a través de este libro, Señor, por medio de verdades que son tan necesarias, Señor, y tan
a veces difíciles, Señor, de abrazar. Señor, todos hemos enfrentado la frustración y el desánimo en nuestra vida. Y yo no sé si hay alguien hoy, Señor, quien haya venido en esa condición aquí. Pero quiero pedirte, Padre, que puedas traer a memoria, Señor, todas las obras tuyas y especialmente la redención en Cristo Jesús y tu muerte en la cruz por nuestros pecados. Señor, ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos poner nuestros ojos en ti, el único que le da sentido a la vida. Señor, te pido para que fortalezcas al débil, para que des ánimo al cansado, para que fortalezcas las rodillas paralizadas, Señor. Señor, gracias por Jesucristo, quien es mejor que Nehemías y quien no solo, Señor, nos puso a defendernos, sino que puso su vida por defendernos a nosotros. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos poder vivir seguros en esta ciudad espiritual que has construido para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por animarnos. Gracias en Cristo Jesús.